El sacerdocio y la fe en tiempos de prueba. Los santos deben prepararse para emergencias futuras, espíritus malignos, su poder y organización, la cadena del sacerdocio. Los ángeles son espíritus ministrantes. Por el presidente Heber C. Kimball. Discurso pronunciado en el Bowery, Great Salt Lake City, territorio de Utah, el 29 de junio de 1856. Debido a la brisa que corre bajo esta sombra, el hermano Brigham pensó que sería mejor que me pusiera el sombrero, pero nunca siento el deseo de usarlo cuando él está presente. Considero que el maestro debe llevar su sombrero, o colgarlo en el perchero que Dios creó para ello, que, por supuesto, es su cabeza. Hoy me siento relativamente bien de salud, aunque suelo sufrir mucho de resfriados fuertes, por lo que debo ser muy cuidadoso. A menudo me veo obligado a quedarme en casa debido a ellos. Me resfrié bastante el pasado domingo aquí, al estar sentado en la corriente de aire, y desde entonces no me he sentido del todo bien. Sin embargo, sigo ambicioso en la causa que he abrazado. Los temas de los que ha hablado el hermano Grant hoy son buenos, y creo en sus doctrinas porque son verdaderas, especialmente en cuanto a que debemos ser uno. Sé con certeza que si no somos uno, no somos de Cristo, y también sé que si no estamos unidos con el hermano Brigham, nuestro líder, no estamos unidos con Cristo. Sí, lo sé, y mis sentimientos están y siempre han estado con el hermano Brigham. He aprendido por experiencia que solo hay un Dios para este pueblo, y Él es el Dios que pertenece a esta tierra, el primer hombre. Ese primer hombre envió a su propio Hijo para redimir al mundo, para redimir a sus hermanos. Su vida fue tomada, su sangre fue derramada, para que nuestros pecados fueran perdonados. Ese Hijo llamó a 12 hombres y los ordenó como apóstoles, y cuando partió, las llaves del reino fueron confiadas a 3 de esos 12, a saber, Pedro, Santiago y Juan. Pedro tenía las llaves pertenecientes a esa presidencia, y él era la cabeza. ¿Cómo llegaron esas llaves a nosotros? ¿No ordenaron Pedro, Santiago y Juan a nuestro profeta José Smith? Así fue. Y José Smith llamó y ordenó al hermano Brigham, al hermano Heber, al hermano Parley y a otros, lo suficiente para formar los 12 apóstoles. Como pueden ver, siempre hay un principio de gobierno en la iglesia sobre la tierra, siempre hay una presidencia, 3 que representan la deidad aquí en la tierra. Solo piensen en su posición. Han escuchado las enseñanzas e instrucciones del presidente Young, y sus instrucciones son la palabra de Dios para nosotros. Sé que todo hombre y mujer en esta iglesia que rechace su testimonio, o el de aquellos que él envía, rechaza el testimonio de Dios, su Padre. Lo sé tan bien como sé que veo sus rostros hoy. ¿A dónde irán aquellos que rechacen este evangelio? En realidad, no irán a ninguna parte. Una voz desde el estrado, no irán a ningún otro lugar, porque no tienen a dónde ir. Permanecerán donde están, en el infierno, donde mi espíritu estuvo por un corto tiempo cuando estuve en Inglaterra. ¿Dónde estaba mi cuerpo durante ese breve periodo? Estaba en Preston, en la esquina de la calle Wilford, pero mi espíritu podía ver y observar a esos espíritus malignos tan claramente como lo hará después de mi muerte. Legiones de espíritus malignos desencarnados vinieron contra mí, organizados en compañías para tener más poder, pero no pudieron ejercer mucho poder sobre mí debido a la fuerza que estaba en mí y me sostenía. Tenía el sacerdocio, y el poder de éste estaba sobre mí. Vi el mundo invisible de los espíritus condenados, aquellos que se oponían a mí, a esta obra y al levantar el estandarte de Cristo en ese país. Vi al mismo tiempo, ¿o tuve una visión, de los ángeles de Dios, de sus legiones? No, no los vi, aunque estaban allí y me defendían a mí y a mis hermanos, lo sabía. Y todo esto no ocurrió por una gran virtud en mí, sino por la virtud que reside en el sacerdocio y en el apostolado que yo tenía. Dios me defendió, y los espíritus malignos fueron dispersados por su poder. Algunas personas suponen que, al dejar este estado de existencia, entran en el paraíso de Dios, pero si no vencen el mal y no se sujetan a la voluntad de Dios, ni a quien ha sido designado para guiarnos aquí en la carne, se volverán sujetos a esos espíritus malignos.
Los ángeles no vendrán en legiones a defender a aquellos cuya fe falle cuando llegue el destructor, sino que se permitirá que el malvado sea devastado. Nunca he dicho que haya visto a un ángel de Dios, aunque he soñado con ellos, tampoco vi a esos espíritus malignos con mis ojos naturales, ni estaba dormido en ese momento, pero los vi después de haber sido derribado al suelo. Cuando me recuperé, me senté en la cama, reflexionando sobre lo que había sucedido, y de repente mi visión se abrió. Las paredes del edificio no fueron una obstrucción para mi vista, pues no vi nada más que las visiones que se me presentaban. ¿Por qué no me obstruyeron las paredes? Porque mi espíritu podía ver a través de las paredes de esa casa, ya que miraba con ese espíritu, ese elemento y ese poder con el que los ángeles miran, y así como Dios ve todas las cosas, de la misma manera me fueron presentadas las cosas invisibles. Tal como el Señor revelaba las cosas a José a través del Urim y Tumim, fue con ese mismo principio que el Señor mostró cosas al profeta José. Hablo de estas cosas porque sé que si no ceden obediencia a los principios verdaderos y no someten su voluntad a ellos, serán vencidos por el mal. Jesús dijo, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. De manera similar, digo que no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de quien me envió, es decir, mi hermano Brigham. Este es mi lugar y mi llamado, y este es mi deseo, al igual que el deseo del hermano Jedediah, del hermano Amasa, del hermano Parley y de todos los demás apóstoles que Dios ha designado y llamado en esta tierra, o lo hará mientras estemos aquí. Al hermano Brigham le corresponde hacer la voluntad de José, y a José le corresponde hacer la voluntad de Pedro, y a Pedro hacer la voluntad de Jesús, y a Jesús hacer la voluntad de su Padre. Esa es la cadena que conecta los cielos con la tierra, ¿y acaso no lo entienden? Si se aferran a esa cadena y mantienen firmemente sus manos en los eslabones, podrán alcanzar hasta el velo. Pero deben sostenerse firmes al cable. ¿Por qué? Porque hay un ancla al final del cable, y ese cable está sujeto al barco, de modo que está asegurado en ambos extremos. Así es en un barco, y así es en el reino de Dios. Mis sentimientos son que deben aprender a seguir a nuestro líder, nuestro profeta, nuestro presidente. Él será nuestro presidente en la eternidad, y José será su presidente y lo aconsejará. No necesitan preocuparse, simplemente hagan lo que se les indique y obtendrán la salvación y entrarán en la gloria celestial. Entonces habitarán en la misma gloria con José, con el Padre Smith, con los apóstoles y con los santos. Si siguen tal curso, ninguno de ustedes caerá, y lo sé. Tienen que ser organizados y disciplinados por el sacerdocio, y deben permanecer dentro de esa organización, porque no pueden ser salvados con una gloria celestial a menos que sean salvados por medio de este sacerdocio. El hermano Brigham dice que permanezcan firmes, y entonces todos seremos salvados en el reino de nuestro Dios. Miles de personas en este mundo, con grandes rebaños de ganado y muchos bienes, están huyendo hacia California u Oregón para escapar de los problemas, pero caerán en la trampa. Presidente Young, así es, y caerán en el hoyo. El camino en las llanuras está lleno de emigrantes de esa clase, y hay varios miles de santos en camino hacia aquí. Los carros de mano están avanzando, y aquellos que los llevan pueden dormir por la noche y estar de pie por la mañana, mientras los carros seguirán rodando durante el día. Tan pronto como tengamos los equipos, después de que cosechemos nuestro trigo, les pediremos que regresen y los reciban con harina y otras comodidades de la vida. ¿Qué dicen? Respuestas afirmativas de muchas voces en la congregación. Hay tiempos difíciles en el este, han llegado a tal punto que no pueden soportarlo sin recurrir a la violencia. El mundo está en conmoción, he estado hablando sobre esto aquí, sobre el estado de los asuntos en esta iglesia y lo que debemos hacer. No puedo sacar este tema de mi mente, ni por un momento. Hermanos y hermanas, cuiden su grano, no desperdicien nada, porque lo necesitarán todo. No hagan un uso imprudente o poco sagrado de él. Les ruego que presten atención a este consejo, pues lo he repetido 3 o 4 veces, no porque me jacte de ser un profeta, sino porque veo claramente la necesidad de hacerlo. Muchas personas no tienen grano ni pan, y yo mismo tengo poco.
Por lo que veo, pienso que muchos no tienen nada, pues si vinieran a mi casa y se quedaran un día, verían lo suficiente como para preocuparse, porque vienen en masas y están hambrientos. Siento compasión por ellos, pero no puedo alimentar a toda la creación. Supongamos que todo este pueblo hubiera sido sabio y tomado consejo, ¿estarían sufriendo la escasez actual? No, no lo estarían. Gran parte de nuestro grano ha sido consumido por nuestros enemigos, por aquellos a quienes no les importa lo que tengan que pagar, porque el tío Sam paga sus cuentas. ¿Se llevarán nuestro grano este año? Sin duda, muchos de este pueblo venderán su grano a ellos por un precio bajo y así se alimentarán, mientras que muchas personas dignas se enfrentarán a dificultades debido a la falta de comida. Esto lo veo con claridad. Este es un pueblo numeroso, y no tienen excedentes de pan, ni una sola partícula, y en muchos lugares la cosecha ha sido muy pobre. Hay cientos y miles de hombres que han perdido completamente sus cosechas. Entiendo que el hermano Grant ha perdido gran parte de la suya, y miles de acres se han secado por la falta de agua. Habrá muy poco trigo, ni cerca de lo suficiente para satisfacer las necesidades de este pueblo y llevarlos con seguridad hasta la próxima cosecha. Además del número actual de personas, según los informes que recibo, hay 5.000 santos listos para salir a las llanuras en un lugar y 5.000 más en otro, además de aquellos que se suman a las filas, y ellos también necesitarán comer, al igual que nosotros, hasta la próxima cosecha. Hablo de estas cosas para advertirles y prevenirles, cuiden su grano y consérvenlo. Será mejor para ustedes hacerlo, incluso si para ello tienen que ir descalzos. Y será mejor para las hermanas dejar que los zapatos finos, los vestidos elegantes, los sombreros decorados, las cintas, los velos, los encajes y otras vanidades importadas se queden en las tiendas hasta que se pudran, en lugar de permitir que su grano se malgaste en estos artículos. ¿Seguirán el consejo que se les ha dado? Si no lo hacen, unos pocos hombres tal vez no sufran, pero la mayoría sí lo hará. Creo firmemente que nuestro pan ha sido bendecido y multiplicado esta temporada, porque sé que no había suficiente en el territorio para sostener a toda la gente. Sin embargo, esta escasez actual es una de las mejores cosas que le ha sucedido a este pueblo, porque les enseñará sabiduría. Este es uno de los países más pobres para ser habitado por gentiles que he visto, aunque por las mismas razones es actualmente el mejor lugar para los santos, ya que podemos arreglárnoslas mejor que cualquier otro pueblo. Hay algunos que censurarán al hermano Brigham y a mí, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos. Presidente Beyong, no nos importa lo que digan de nosotros, siempre y cuando no roben. Queda muy poco en este territorio, en lo que respecta al pan. El hermano Brigham y yo hemos tenido que poner a nuestras familias en raciones reducidas para poder alimentar a los necesitados y ahora dicen que se sienten mejor que antes. Basado en el testimonio que han dado, considero que es mejor mantenerlos con raciones cortas, porque están bien alimentados y gozan de una buena porción del Espíritu de Dios. Hoy en día, como en tiempos antiguos, cuanto más son bendecidos algunos, más se quejan. Cuanto más el Señor derrama sus bendiciones sobre algunos, más codiciosos se vuelven, y muchos de esos personajes terminarán perdiéndose. El hermano Brigham y yo preferimos ver a nuestras familias mendigar para vivir, ser pobres, sin un centavo y afligidos, y llegar a ser santificados, seres celestiales, y entrar en la gloria, en lugar de verlos transgredir la ley de Dios. No nos preocupan tanto los cuerpos, aunque tenemos la intención de sostenerlos tanto en esta vida como en la eternidad. Creo que José ha organizado la iglesia en el mundo de los espíritus y que llama y envía a los ancianos para predicar el evangelio a los espíritus en prisión. En la medida en que hagamos lo correcto, tendremos buenos tiempos y prosperaremos, y la mayoría de este pueblo es honesta y justa, y será salva en el reino de Dios, porque se aferrarán al hermano Brigham para siempre, y seremos una familia. Y si no me equivoco, estaré junto al hermano Brigham, y si hay algo que sea necesario que haga, lo haré, aunque me cueste la vida, porque seré uno con aquellos que se mantendrán unidos al hermano Brigham. Iré al reino celestial con él y con José, también con Pedro, Pablo, Adán, Noé, Job,
Daniel y todos los profetas y apóstoles dignos de la antigüedad que hayan vivido en este mundo, y habitaremos allí para siempre. Estoy en el camino correcto, el mormonismo es el orgullo de mi corazón, y no tengo orgullo en ninguna otra cosa. Si mañana tuviera que deshacerme de todo lo que tengo, no lloraría por nada de lo que poseo en esta tierra. ¿Creen que lloraría si me viera obligado a dejar mi casa? ¿Quieren saber qué haría con ella? Diría, que se vayan las casas y todo lo demás. Justo antes de dejar Nauvoo, había terminado de construir una buena casa, y cuando me vi obligado a partir, le dije al diablo que se la llevara y que se la metiera en su sombrero, y que yo me iría a las montañas para prosperar. Muchos piensan que están entrando directamente en el reino celestial de Dios, en su presente ignorancia, esperando recibir de inmediato glorias y poderes, y convertirse en dioses, mientras que muchos de ellos son tan ignorantes que apenas pueden ver o comprender algo. Estas personas hablan de convertirse en dioses, cuando no saben nada de Dios ni de sus obras. Deben aprender primero el arrepentimiento y la obediencia a la ley de Dios, deben aprender a comprender a los ángeles, y a conocer y aferrarse a los principios de esta iglesia. Siento el deseo de orar para que el Señor los preserve de todo mal. En cuanto a dejar este estado de existencia, no es más que un pequeño momento, y aunque no he probado la muerte, he visto en visión a los enemigos invisibles de Dios, organizados y dispuestos en batalla contra uno o dos hombres, simplemente porque esos hombres iban a proclamar el Evangelio a las naciones, y al diablo no le gustaba. El diablo trabajará contra todo hombre que vaya a un nuevo lugar a predicar el Evangelio. En cuanto a la duración de esa visión, después de que se retiraron, el hermano Willard Richards dijo que habíamos estado en la visión durante 1 hora y media, aunque a mí me pareció que fue solo un instante. Uno de los demonios habló y le dijo al hermano Ide, no he dicho nada en tu contra. No tuve necesidad de disputar con ellos, y les aseguro que fue suficiente con verlos, aunque espero, después de pasar por el Valle de la Muerte, predicar a grupos y naciones de esos espíritus que están en prisión. ¿A aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé? No, sino a aquellos que han sido desobedientes en los días de José y Brigham, y que han sido condenados por sus pecados, y tendremos muchos de ellos con quienes lidiar. Vendrán más adelante en legiones, pero tendremos poder para vencerlos mediante el poder de Dios. Tendrán gran poder en los últimos días, y si no los vencen, caerán en el mismo espíritu, estarán tan expuestos a ser engañados en ese estado de existencia como lo están en este, si se vuelven contra Dios o contra este reino. Doy testimonio de esto, y deseo que escuchen el consejo y dejen de lado todo pecado que tan fácilmente los asedia, y se vuelvan al Señor con pleno propósito de corazón. El hermano Brigham tiene colaboradores aquí, y son tan buenos hombres como cualquiera que haya vivido en esta tierra. Adán, Jesús y todos los profetas, hasta el presente, han contemplado esta obra y se habrían regocijado de vivir en nuestros días, para poder participar, mientras estaban en la carne, en las glorias de los últimos días. No podemos llegar a ser perfectos sin la ayuda de nuestro Padre Celestial. Debemos ser fieles, estar unidos de corazón y mente, y que cada hombre y mujer siga el camino de edificar y no destruir. Asegúrense de guardar su grano, para que puedan salvarse a sí mismos de los malvados del mundo. Procuren cuidar todo lo que sea bueno para comer, porque esta es la obra del Señor Todopoderoso, y vendrán tiempos que pondrán a prueba la integridad de este pueblo, revelando quién es honesto y quién no lo es. Omitir la oración aleja la mente de aquellos deberes que nos corresponden, por lo tanto, atendamos nuestras oraciones y todos nuestros deberes, y sabrán que el hermano Brigham y sus hermanos les han hablado de estas cosas. Regocíjense por todas las manifestaciones que han tenido lugar en estos últimos días, porque llegará el momento en que dirán que, efectivamente, vivimos en la última dispensación. Las pruebas en los últimos días serán muchas, pero para los fieles no tendrán gran importancia, ya que vivirán por encima de ellas y aumentarán en poder. La obra de Dios está destinada a crecer, y, en esa misma proporción, el reino del diablo aumentará en poder y fuerza, y se levantará para luchar contra nosotros. El adversario está empeñado en librar una guerra contra este pueblo, y lo tendremos justo a nuestro lado,
lo que nos mantendrá muy ocupados y nos esforzamos por salir victoriosos. Sentimos la responsabilidad que pesa sobre nosotros y deseamos salvar a este pueblo, si escuchan nuestro consejo, tanto en asuntos temporales como espirituales. Muchas veces tengo que refrenarme de hablar sobre cosas que pasan por mi mente. Naturalmente, me deleito en la verdad y la claridad, ese es mi carácter, por lo que uso expresiones y figuras claras y fáciles de entender. Deseo que reciban la verdad, obedezcan el consejo y se impregnen completamente de principios correctos, para que puedan dar buen fruto, criar hijos e hijas rectos y llevar adelante este reino, porque está comenzando a obrar en ustedes. Tomen a los jóvenes aquí, los hijos de nuestros hermanos y hermanas, y podrían cortarlos en pedazos, y no abandonarían esta causa, la defenderían hasta el final. Algunos de ellos pueden ser rudos, y tal vez no oren mucho, pero envíenlos a la viña y verán cómo muestran el poder que hay en ellos. En este momento, los hijos del profeta José parecen estar en un estado de sueño, todo parece estar perfectamente tranquilo con ellos, pero tarde o temprano Dios los despertará, y rugirán como los truenos del monte Sinaí. Hay mucho trabajo por hacer, Dios no está dormido, y Él despertará a nuestros hijos, quienes llevarán este reino a las naciones de la tierra, y darán testimonio de la verdad de esta obra, y de la integridad y el verdadero carácter de José, Hiram, Brigham, Heber, Jedediah, los 12, y miles de otros. ¿Hay tiempos difíciles por delante? ¿Acaso no comienzan a sentirlos y verlos? Si no lo hacen, les digo que están dormidos. Desearía que el espíritu que descansa sobre unos pocos individuos pudiera estar sobre todos ustedes. Sería uno de los momentos más felices que el hermano Brigham y yo hayamos experimentado con los santos de Dios en esta tierra. Seamos uno, hermanos, seamos de un solo corazón y una sola mente, hermanas, sigan el consejo, y entonces, como he dicho cientos de veces, nunca les faltará harina ni las comodidades de la vida, ahora ni en el futuro. Creo que Dios puede multiplicar nuestros bienes, nuestra harina y nuestro trigo, como multiplicó los panes y los peces con los que Jesús alimentó a 5,000 personas. Supongamos que hubiera una tina aquí y la gente estuviera pereciendo por falta de agua, ¿no podría yo, si estuviera más allá del velo, venir y verter agua? Sí, y ustedes no podrían verme. A menos que sus ojos sean tocados por el poder de Dios, no pueden ver a un ángel, al igual que les costaría verme a mí. Los ángeles son espíritus ministrantes, y suponen que verán a este pueblo pasar necesidad. ¿Creen que mi Padre se sentará en su trono y nos verá morir de hambre? No, no más de lo que permitió que su siervo Elías muriera de hambre. Entonces, inspiró a un pájaro para llevar carne a su siervo Elías, y puede hacer lo mismo ahora. ¿Acaso no hizo el que el maná cayera del cielo? Sí, y hay mucho más a su disposición. Estoy diciendo las verdades de Dios, y soy uno con el hermano Brigham. Puedo dar testimonio de él y sobre él, y nuestro testimonio es tan válido como el de Pedro o Juan. El hermano Brigham y yo una vez comenzamos un viaje con $16.50, y en 500 millas gastamos $82, y aún teníamos algo de dinero cuando llegamos al final de nuestro viaje. ¿No suponen que creemos en ángeles y seres santos que nos han visitado en esas ocasiones? ¿Acaso no pueden los ángeles proporcionar dinero a los santos? Nuestras necesidades fueron suplidas, y somos testigos de ese hecho. Aún vivimos, y seguiremos viviendo, y daremos testimonio a esta generación. ¿No creen que los ángeles pueden traer harina? ¿No podrían ir y tomarla de aquellos que tienen en abundancia, y ponerla en los graneros, sacos y barriles vacíos de hombres buenos, sin que éstos lo sepan? Es muy común que uno aumente y que otro disminuya. Prepárense para las futuras pruebas por las que puedan ser llamados a pasar. Que el Señor Dios de Israel los bendiga a todos, es mi oración. Amén. Resumen. En este discurso, el orador enfatiza su unidad con el presidente Brigham Young y la importancia de seguir el liderazgo de los profetas actuales, comparando su testimonio con el de apóstoles antiguos como Pedro y Juan.
relata experiencias personales donde vieron la intervención divina, como en un viaje en el que comenzaron con una cantidad pequeña de dinero y fueron provistos milagrosamente hasta el final de su travesía. Habla de la capacidad de los ángeles para suplir las necesidades de los santos, ya sea con dinero o alimentos, sugiriendo que Dios está dispuesto a bendecir a aquellos que viven en rectitud. El orador destaca que en los últimos días habrá pruebas, pero quienes se mantengan fieles no deben preocuparse, pues Dios proveerá. También motiva a la congregación a prepararse espiritualmente para enfrentar las dificultades venideras, confiando en la ayuda divina que vendrá en el momento adecuado. Este discurso subraya el poder de la fe y la providencia divina, especialmente en tiempos de adversidad. El orador nos invita a confiar plenamente en Dios y en sus ángeles, recordándonos que aquellos que siguen los principios del Evangelio serán bendecidos con lo que necesiten, incluso si eso parece milagroso o inverosímil desde una perspectiva terrenal. Una de las lecciones más importantes es la de la preparación, tanto espiritual como temporal. El orador no solo habla de la intervención divina, sino también de la responsabilidad individual para estar listos para las pruebas que vendrán. Al mantener la unidad con los líderes proféticos y obedecer sus consejos, las bendiciones de Dios estarán siempre presentes, aunque en formas que tal vez no siempre podamos ver o anticipar. La reflexión final es que el camino hacia la salvación está lleno de desafíos, pero la promesa de Dios es clara: aquellos que perseveran y siguen fielmente serán proveídos y protegidos, incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles.